Esta es una parte de todos nosotros que nunca olvidaremos. Siempre nos perseguirá. Bobby Joe Stinnett fue asesinada brutalmente en esta casa. Fue estrangulada más de una vez. El bebé fue extraído de su estómago y Bobby Joe se desangró lentamente. Algunos asesinos infringen la ley, pero estas mujeres destrozan todo sentido de humanidad al enfrentar sus crímenes con un desapego helado. Un caso destaca: Kelly Lane, cuya historia plantea una pregunta escalofriante. ¿Le quitó la vida a su bebé recién nacido o la verdad estaba enterrada bajo su interminable red de mentiras? Vamos a profundizar. Resulta que Lisa Montgomery nunca estuvo embarazada. Era una asesina que alimentó a quienes la rodeaban con un montón de mentiras. Investigadores e incluso su esposo. No hubo nacimiento, fue asesinato y secuestro. En diciembre de 2004, el pequeño pueblo de Skidmore, Missouri, se convirtió en el escenario de uno de los crímenes más desgarradores de la historia moderna. Lisa Montgomery, una mujer aparentemente ordinaria con un pasado trágico, cometería un acto de brutalidad inimaginable. No solo era una asesina, era una depredadora, escondida a plena vista, planificando meticulosamente un crimen tan atroz que incluso sorprendió a los investigadores más experimentados. La víctima de Lisa, Bobby Joe Stinnett, era una madre embarazada de 23 años cuya amabilidad resultó fatal. Montgomery se había hecho pasar por una compradora interesada en los preciados perros de exhibición de Bobby Joe, ganándose su confianza a través de correos electrónicos y llamadas telefónicas amistosas. Pero detrás de esta fachada había un plan calculado. Lisa llegó a la casa de Bobby Joe bajo el pretexto de una reunión, llevando no emoción, sino una intención siniestra. Con fría determinación, Lisa atacó a Bobby Joe, estrangulándola en una lucha que dejó a la joven luchando desesperadamente por su vida. Pero el horror no terminó ahí. Montgomery investigó cómo realizar una cesárea. Hizo un ensayo en Skidmore el día antes del asesinato. Montgomery llevó pinzas para el cordón umbilical, una cuerda y un cuchillo a la casa de Skidmore. Lisa usó un cuchillo de cocina para cortar al bebé de Bobby Joe de su vientre, dejando a la joven madre sin vida y al bebé robado. ¿Su objetivo? Hacer pasar al niño como suyo, un acto impulsado por años de mentiras sobre embarazos y un intento desesperado de salvar su vida personal en ruinas. No tengo simpatía por Lisa Montgomery por lo que hizo. Ese fue el acto más monstruoso que puedo imaginar. Después de huir de la escena con el recién nacido, Lisa regresó a Kansas, mostrando orgullosamente al bebé a quienes la rodeaban. Inventó historias sobre haber dado a luz ella misma, convenciendo incluso a su esposo de la falsedad. Mientras tanto, el cuerpo sin vida de Bobby Joe fue descubierto por su madre, quien hizo una llamada frenética a las autoridades. Se desató una búsqueda masiva, con el FBI rastreando las comunicaciones en línea de Lisa hasta Bobby Joe. Al día siguiente, Lisa fue arrestada. El bebé, milagrosamente ileso, fue devuelto a salvo a su padre. Daniel y otros defensores dicen que Lisa Montgomery fue brutalmente torturada a lo largo de su vida, golpeada y descuidada. En el tribunal, salieron a la luz los detalles de la vida problemática de Lisa. Había soportado un daño físico-emocional severo en su infancia, dejando profundas cicatrices psicológicas. Su equipo de defensa argumentó que estas experiencias, combinadas con problemas de salud mental, la habían llevado a cometer tal atrocidad. A pesar de estas revelaciones, el jurado no se conmovió por sus súplicas. Lisa fue condenada por secuestro con resultado de muerte, y en 2021 se convirtió en la primera mujer en casi 7 décadas en ser ejecutada por el gobierno federal. El caso finalmente ha llegado a su fin, pero nunca dejaremos de extrañar a Bobby Joe. Ella era una dulce y amorosa esposa, hija y hermana, y habría sido una madre maravillosa. La sala del tribunal estaba cargada de dolor e ira, mientras la familia de Bobby Joe entregaba sus declaraciones de impacto. Su madre, conteniendo las lágrimas, describió el dolor inimaginable de perder a su hija de una manera tan brutal. El juez también expresó su repugnancia por la naturaleza calculada del crimen de Lisa. Incluso en sus últimos momentos, Lisa no mostró remordimiento. Mantuvo un comportamiento distante y desapegado, dejando a los presentes lidiar con el acto monstruoso que destrozó a una familia. El siguiente caso nos lleva a un mundo de traición y manipulación. Sabrina Zunich, una niña de acogida cuyas acciones sorprendieron a su comunidad. Sabrina Zunich, hija de acogida de 17 años, está sobre Lisa en un ataque de ira violenta, apuñalando a la mujer que le dio un nuevo hogar. ¿Qué está pasando? En el tranquilo suburbio de Willoughby Hills, Ohio, un perturbador asesinato rompió la frágil confianza entre una niña de acogida y su cuidadora.
Sabrina Zunich, una adolescente aparentemente ordinaria, mantenía una relación secreta con su padre de acogida, Kevin Knaffel, una relación que finalmente alimentaría un crimen espantoso. Lo que comenzó como una historia de rescate para una adolescente con problemas terminó en un plan calculado para eliminar una vida inocente. Era, según todos los informes, un hogar estable y feliz. Lisa era trabajadora social en el departamento de abuso sexual, mientras que Kevin a menudo estaba en la carretera como camionero. Parecía el entorno perfecto para un niño de acogida. Lisa Knaffel, la madre de acogida de Sabrina, era conocida por su naturaleza amable y cariñosa. Recibió a Sabrina en su hogar, sin saber de la oscuridad que se gestaba a puertas cerradas. Kevin manipuló a Sabrina, convenciéndola de que Lisa era la fuente de sus problemas y el obstáculo en su relación. Bajo la influencia de Kevin, las emociones de Sabrina se descontrolaron y el hogar de la familia de acogida se convirtió en un campo de batalla de traición y engaño. En las primeras horas de la mañana del 16 de noviembre de 2012, Sabrina entró en el dormitorio de Lisa armada con un cuchillo. Lisa, que dormía al lado de su hija de 3 años, se despertó con el ataque pero no tuvo oportunidad contra la ferocidad de su agresora. Sabrina apuñaló a Lisa más de 150 veces, un acto de violencia horrendo que sorprendió incluso a los investigadores más experimentados. A medida que los investigadores reconstruían el crimen, surgieron detalles impactantes. Sabrina confesó el asesinato, pero afirmó que Kevin orquestó el plan, manipulándola con promesas de amor y felicidad compartida. Registros telefónicos, mensajes de texto y testimonios revelaron el escalofriante papel de Kevin en preparar a Sabrina para el asesinato, convenciéndola de que este acto atroz era la única manera de asegurar su futuro juntos. ¿Cuál era su relación contigo? Era cuando un padre adoptivo necesitaba serlo y cuando un amante, cuando no era un padre adoptivo. La evidencia pintaba condenatorio. Kevin aprovechó las debilidades de Sabrina, usando su pasado problemático para moldearla en un peón para sus deseos. La sala del tribunal se convirtió en un teatro de angustia, mientras Sabrina detallaba la manipulación de Kevin. Y los fiscales argumentaron que ella era tanto víctima como perpetradora en esta horrenda historia. Zunich le dijo al jurado que después de que Kevin Knaffel la sedujo y comenzó una relación sexual con ella, la convenció de matar a su esposa, para que él pudiera cobrar $785,000 en pólizas de seguro que tenía sobre la vida de Lisa Knaffel. Sabrina Zunich se declaró culpable de asesinato agravado, recibiendo una sentencia de 30 años a cadena perpetua. Kevin Knaffel fue condenado por conspiración para cometer asesinato agravado y sentenciado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional durante 30 años. El sistema legal impartió justicia, pero las cicatrices emocionales dejadas en la familia y la comunidad de Lisa permanecerían. La sala del tribunal era una mezcla de emoción cruda y horror silencioso. Sabrina, angustiada durante su sentencia, pidió perdón a la familia de Lisa, pero sus palabras hicieron poco para sanar las heridas infligidas por sus acciones. Los miembros sobrevivientes de la familia de Lisa, incluida su hija pequeña, expresaron su dolor y enojo, condenando la traición de Kevin y la decisión de Sabrina de llevar a cabo el crimen. La comunidad, que una vez fue un símbolo de seguridad, se quedó lidiando con la realidad de que la oscuridad puede infiltrarse incluso en los hogares más confiados. El caso se convirtió en un recordatorio escalofriante del poder de la manipulación y las devastadoras consecuencias del control desmedido. Ahora, cambiamos el enfoque a Karla Faye Tucker, cuyo brutal crimen y su inesperada transformación tras las rejas la convirtieron en una de las figuras más controvertidas en la historia de Texas. ¿En qué vas a estar pensando si enfrentas la ejecución? Voy a estar pensando ciertamente en cómo es el cielo. Por supuesto lo sacaron de la cama y por supuesto la chica gritaba y suplicaba por su vida y ambos lo hacían. Karla simplemente se volvió loca. Simplemente se volvió loca. En 1983, Karla Faye Tucker, una joven con un pasado problemático, conmocionó a Texas con un crimen tan brutal que dejó al público atónito. Conocida por su estilo de vida desenfrenado, impulsado por sustancias y temeridad, Karla y su cómplice, Daniel Garrett, cometieron un espantoso doble asesinato, que se convertiría en uno de los casos más infames en la historia del estado. Pero lo que siguió en su camino añadió un giro inesperado a su historia. En una noche de junio en Houston, Karla y Garrett irrumpieron en una casa, impulsados por la ira y un plan caótico para robar una motocicleta. Dentro, se encontraron con Jerry Lindin, a quien Karla despreciaba por razones personales, y Deborah Thornton, quien estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Armados con un martillo y un pico, la pareja desató un ataque salvaje. La propia Karla admitiría más tarde haber dado los golpes fatales a ambas víctimas, describiendo el acto con una indiferencia escalofriante. Ella dijo que básicamente alcanzaba un orgasmo cada vez que balanceaba el pico y lo clavaba. Ella me lo dijo. ¿Lo crees? Ella me lo dijo. Le hice esa misma pregunta.
Añadiendo al horror, Carla afirmó que sintió una oleada de alegría durante el crimen, una declaración que perseguiría su juicio y consolidaría su imagen como una asesina sin remordimientos. Para las familias de las víctimas, la brutalidad pura era incomprensible, dejando un vacío que nunca podría ser llenado. La evidencia contra Carla era abrumadora. Las huellas dactilares, los testimonios de los testigos y su propia confesión pintaban un cuadro condenatorio. Los fiscales la describieron como la encarnación del mal, señalando su falta de remordimiento durante el juicio. Tras su sentencia de muerte, ocurrió algo inesperado. En el corredor de la muerte, Carla afirmó experimentar una transformación espiritual, abrazando el cristianismo y convirtiéndose en una reclusa ejemplar. Sus súplicas públicas de clemencia desataron un debate global. Defensores, incluidos líderes religiosos prominentes, argumentaron que ella se había reformado genuinamente y ya no representaba una amenaza para la sociedad. Pero las familias de las víctimas y el estado de Texas se mantuvieron firmes, creyendo que la justicia exigía su ejecución. El 3 de febrero de 1998, Carla Faye Tucker fue ejecutada por inyección letal, convirtiéndose en la primera mujer en ser ejecutada en Texas en más de un siglo. En sus últimos momentos, Carla mantuvo su nueva fe, ofreciendo disculpas a las familias de las víctimas y expresando esperanza de perdón. Su ejecución dividió a la nación, planteando preguntas sobre la naturaleza de la redención, la justicia, y si un verdadero cambio es suficiente para contrarrestar los pecados del pasado. No, no lo estoy. No tengo miedo de morir. Quiero decir, sé a dónde voy. Sé que Jesús ya ha ido a preparar un lugar para mí. Sé que si tengo que irme el 3 de febrero, Él vendrá y me acompañará personalmente. Yo lo creo. Las reacciones en la sala del tribunal y del público ante el caso de Carla fueron una mezcla de indignación y compasión. Para algunos, su transformación fue un testimonio de la posibilidad de redención, incluso para aquellos que cometen crímenes impensables. Para otros, su nueva fe no podía borrar los horrores de sus acciones. Ahora, centremos nuestra atención en Sheila Labor, una mujer cuyas tendencias manipuladoras y violentas convirtieron su granja rural en New Hampshire en un lugar de terror. Literalmente está quemando un cuerpo en su patio delantero. Sí, en una carretera pública. Sí. ¿De quién son los restos que están ardiendo en ese fuego del patio delantero? ¿Y es la mujer que vive aquí una cazafortunas o una cavadora de tumbas? En el aparentemente tranquilo pueblo de Epping, New Hampshire, una pintoresca granja ocultaba la aterradora realidad del reinado de terror de Sheila Labar. Su propiedad, conocida por los lugareños por su encanto, se convirtió en una casa de horrores donde los jóvenes entraban, pero muchos nunca salían. Detrás de su cálida apariencia se escondía una asesina manipuladora y sádica, cuyos motivos retorcidos dejarían a una comunidad destrozada. Las víctimas de Labar eran cuidadosamente elegidas, hombres jóvenes y vulnerables, a menudo con mala suerte, que eran atraídos por ella a través de promesas de cuidado y estabilidad. Una vez bajo su control, estos hombres se convertían en prisioneros de una pesadilla psicológica y física. Labar utilizaba la manipulación mental y el daño para aislar a sus víctimas, haciéndolas dependientes de ella antes de someterlas a una crueldad inimaginable. Filmaba sus actos de tormento, un escalofriante registro de su capacidad para infligir dolor sin remordimiento. Entre sus víctimas estaba Kenneth County, un joven con desafíos de desarrollo. Atraído por el encanto de Labar, rápidamente se encontró atrapado en su red de violencia sádica. En 2006, los vecinos comenzaron a notar extrañas hogueras en la granja de Labar y una serie de comportamientos erráticos que levantaron señales de alarma. Un ciudadano preocupado contactó a las autoridades, lo que llevó a una revisión de bienestar en su propiedad. Lo que la policía descubrió era increíble. Descubrieron evidencia de asalto violento, incluyendo el colchón empapado de sangre de Kenneth County y sus pertenencias personales. Labar ya había desechado su cuerpo quemándolo en uno de sus infames fuegos. Una investigación más profunda reveló restos carbonizados de múltiples víctimas, cada uno apuntando a un sombrío patrón de daño, asesinato y destrucción. Labar aceptó la culpa, afirmando que sus víctimas merecían castigo, a pesar de no haber ninguna evidencia que respaldara sus afirmaciones. Sus justificaciones infundadas pintaron un retrato escalofriante de una asesina desconectada de la realidad. Labar fue arrestada y acusada de múltiples cargos de asesinato. Su juicio expuso las profundidades de su depravación, mientras los fiscales detallaban la tortura que sus víctimas soportaron. A los jurados se les mostraron sus videos autoincriminatorios, que destacaban su falta de empatía y disfrute del control. Él ya había admitido los asesinatos. Su sentencia es obligatoria. Sentenció a 2 cadenas perpetuas sin libertad condicional, a prisión de Palo de Hamster, y queda bajo la custodia del sheriff.
En el tribunal, Lavar se mostró desafiante e impenitente, sonriendo con desdén y sin reconocer las vidas que destruyó. Su defensa intentó argumentar una capacidad disminuida, señalando su infancia problemática y su historial mental. El jurado rechazó estas afirmaciones, sentenciándola a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Para las familias de las víctimas, el juicio ofreció poco consuelo. Expresaron una profunda ira y tristeza, hablando de las jóvenes vidas robadas por la crueldad de Lavar. Un familiar describió la granja como una trampa mortal, disfrazada de santuario, una metáfora escalofriante de la naturaleza manipuladora de Lavar. Su falta de remordimiento solo profundizó las heridas, dejando un recordatorio inquietante de los horrores ocultos bajo su encantadora fachada. Nuestro próximo caso nos lleva a Australia, donde la red de mentiras y acciones inquietantes de Kelly Lane dejó a una nación incrédula. ¿Está Tegan Lane muerta o viva? Fue vista por última vez cuando tenía 2 días de vida, saliendo de un hospital de Sydney con su madre, Kelly, una aspirante a olímpica australiana. Ex campeona de waterpolo con una vida aparentemente perfecta, Kelly Lane ocultaba un oscuro secreto. Bajo su exterior pulido se encontraba una red de engaños tan intrincada que tomaría años desenmarañar. La historia del bebé desaparecido de Lane, Tegan, sorprendió a Australia y reveló un escalofriante misterio que sigue sin resolverse hasta el día de hoy. En 1996, Lane dio a luz a su segundo hijo, Tegan, en el hospital de Auburn, en Sydney. Solo 2 días después, el bebé desapareció sin dejar rastro. Lane inicialmente afirmó que había entregado a Tegan al padre biológico del niño, pero a medida que la policía investigaba más a fondo, descubrieron un patrón perturbador. Lane había ocultado múltiples embarazos a su familia y amigos, dando a luz en secreto y entregando a los bebés en adopción. Sin embargo, el caso de Tegan era diferente. No había registro de adopción, ningún padre se presentó, y no había explicación de a dónde había ido el bebé. A medida que los investigadores la presionaban por respuestas, la historia de Lane comenzó a cambiar. Ella proporcionó relatos contradictorios sobre el paradero de Tegan, cada uno más inverosímil que el anterior. ¿Por qué una madre iría a tales extremos para ocultar la verdad? ¿Mataste al niño? No, no lo hice. No hice nada de eso. En 2010, después de años de sospechas e investigación, Lane fue juzgada por el asesinato de Tegan. Los fiscales pintaron un cuadro escalofriante de una mujer desesperada por proteger su imagen, dispuesta a hacer cualquier cosa para borrar la evidencia de su hijo secreto. Pero todavía no estoy segura de por qué tienes que discutir. Me pediste que viniera aquí para hablar sobre Tegan. Estoy confundida. Quiero llegar a la verdad. La sala del tribunal estaba cautivada mientras la fachada de Lane se resquebrajaba bajo el escrutinio. Los testigos describieron su obsesión por mantener las apariencias y su negativa a abordar la desaparición de Tegan. La fiscalía argumentó que Lane había matado a Tegan poco después de salir del hospital, impulsada por el miedo a que su reputación se viera empañada. El padre biológico del niño es Andrew Morris. Es correcto. Eso es correcto. Oh, pero en una segunda entrevista, más de 2 años después, les dijo que podría ser Andrew Norris. Lane mantuvo su inocencia, afirmando repetidamente que había entregado a Tegan al padre, un hombre al que se negó a identificar. Pero sin evidencia sólida de adopción y con inconsistencias en su testimonio, el jurado tuvo que enfrentar la posibilidad más inquietante. Tegan había desaparecido y Kelly Lane sabía exactamente por qué. Kelly Lane fue condenada por el asesinato de Tegan y sentenciada a 18 años de prisión, con un periodo sin posibilidad de libertad condicional de 13 años. El veredicto envió ondas de choque por toda Australia, dejando a una nación lidiando con la horrenda realidad del caso. A pesar de su condena, Lane ha continuado proclamando su inocencia, incluso lanzando apelaciones para limpiar su nombre. El misterio de la desaparición de Tegan persiste, atormentando las mentes de los investigadores, el público y el padre biológico de Tegan, cuya identidad sigue siendo un misterio. En el tribunal, la ausencia de Tegan era evidente. No había cuerpo, ni prueba tangible de su destino, solo el vacío doloroso dejado por las preguntas sin respuesta. Los miembros de la familia de los otros hijos de Lane expresan su angustia, luchando por reconciliar a la Kelly Lane que conocían con la mujer condenada por un crimen tan atroz. El caso sirve como un recordatorio contundente de cómo las apariencias pueden ocultar actos impensables. El amor de una madre debería ser incondicional. Sin embargo, la historia de Tegan terminó en la oscuridad, con la verdad enterrada junto a ella. A continuación, descubrimos el caso de Lisa Dykes, cuyo papel en una red de traición y violencia dejó cicatrices duraderas y planteó preguntas escalofriantes sobre la confianza y el engaño. Una mujer en juicio por matar a un joven de 23 años en un ataque de celos podría testificar hoy. Se retiraron los cargos contra otros 2 en el caso.
Dan Godwin de Fox 4. Está en vivo con lo último. En octubre de 2020, Marisela Botello, de 23 años, viajó de Seattle a Dallas para una visita. Pero su viaje tomó un giro trágico después de una noche en Deep Ellum. Desapareció, dejando a su familia y amigos desesperados por respuestas. Meses después, su cuerpo fue encontrado en una zona rural cerca de Wilmer, Texas, marcando el comienzo de una investigación angustiosa. La tragedia comenzó meses después, cuando los investigadores descubrieron su cuerpo en una zona remota cerca de Wilmer, Texas, desentrañando una historia perturbadora. La investigación llevó a las autoridades a Lisa Dykes, su esposa, Nina Morano, y el rapero Charles Beltrán. Los fiscales revelaron una secuencia trágica de eventos, sugiriendo que Dykes, superada por los celos, atacó a Marisela después de encontrarla con Beltrán. Los fiscales dicen que Dykes mató a Botello en ataque de celos en octubre de 2020 porque encontró a Botello en la cama con su novio. Afirmaron que la situación escaló a una confrontación fatal. La evidencia indicó que Dykes y Morano estaban trabajando juntas para ocultar el crimen, deshaciéndose del cuerpo de Marisela en un área desolada. Mientras que Dykes y Morano fueron descritas como estando en una relación única con Beltrán. Dykes negó esto, afirmando que sus lazos con Beltrán se limitaban a apoyar su carrera musical. Él dice que de alguna manera carecía de estabilidad familiar, no se graduó de la escuela secundaria y estaba entrando y saliendo de la cárcel. Ahora dice que no cometió este asesinato de Marisela Botello. Él dice que solo fue un testigo. A pesar de sus afirmaciones, los investigadores encontraron mensajes y evidencia de GPS que la conectaban con la escena del crimen. Este caso desgarrador dejó a la familia de Marisela lamentando la pérdida de una querida hija y hermana, mientras la justicia buscaba cerrar su dolor. A medida que se desarrollaba la investigación, los fiscales presentaron un caso sólido contra Lisa Dykes y Nina Morano. Usando datos de GPS, mostraron que ambas mujeres habían estado cerca del área rural, donde más tarde se encontró el cuerpo de Marisela Botello, de 23 años. Esta evidencia contradecía directamente la afirmación de Dykes de que ella y Morano solo estaban visitando un centro de distribución de FedEx cercano. Añadiendo al rompecabezas, los mensajes de texto y los testimonios de testigos pintaron un cuadro preocupante de los eventos que llevaron a la trágica muerte de Marisela. Los fiscales argumentaron que los celos y la ira habían motivado las acciones de Dykes, proporcionando más evidencia para respaldar sus afirmaciones. En un giro dramático, después de su arresto inicial, Dykes y Morano lograron desactivar los monitores de tobillo ordenados por el tribunal y huyeron del país. Viajaron a Camboya, donde más tarde afirmaron que buscaban un nuevo comienzo y se sentían tratados injustamente. Su fuga solo aumentó la tensión en torno al caso, ya que planteó preguntas sobre sus motivos y responsabilidad. A pesar de sus esfuerzos por evadir la justicia, el sistema legal los alcanzó, asegurando que la trágica pérdida de Marisela Botello no quedara sin respuesta. Su familia continuó lamentando su pérdida mientras buscaba justicia para la joven brillante que fue arrebatada demasiado pronto. Nosotros, el jurado, habiendo encontrado hasta ahora a la acusada, Lisa Joe Cooney, culpable del asesinato ofensivo tal como se acusa en la acusación. Después de 7 días de testimonio y solo 90 minutos de deliberación del jurado, Lisa Dykes fue declarada culpable de asesinato y manipulación de pruebas. Su esposa, Nina Morano, enfrentó cargos separados por su participación. Dykes no mostró emoción alguna mientras se leía el veredicto, manteniendo su compostura mientras la jueza Nancy Mulder dictaba la sentencia. La fiscalía destacó las acciones de Dykes como una traición brutal a la confianza, mientras que la defensa argumentó que las pruebas eran circunstanciales y la investigación estaba defectuosa. Pero durante todo el juicio, Lisa no mostró ningún remordimiento. Encontró a la joven de 23 años en la cama. Novio, Charles Beltrán. Confusión con Charles Beltrán. Marisela estaba visitando Dallas. Las secuelas del juicio trajeron una mezcla de alivio y tristeza. El hermano de Marisela Botello, Luis, pronunció una declaración conmovedora sobre el impacto en la víctima, compartiendo el dolor de perder a su hermana. Dijo: "Ella siempre nos cuida, a pesar de que perdimos a nuestra hermana, una querida primogénita y confidente". Describió el profundo impacto que su muerte tuvo en su familia, especialmente en su madre, quien continuó mostrando resiliencia a pesar de la tragedia. Cuidándonos siempre, a pesar de que perdimos a nuestra hermana. El hecho de que todo esto sucediera, ella se lastimó a sí misma y a mi papá. De una historia de celos y traición de una novia, pasamos a un crimen impactante que fue impulsado por una devastadora crisis de salud mental. Está acusada de matar a su novio apuñalándolo 108 veces. Y ahora hay furia por el hecho de que se le ha perdonado la cárcel.
después de que el juez dictaminó que ella no estaba en control. En mayo de 2018, un evento trágico e impactante se desarrolló en Thousand Oaks, California, cuando Val Bryn Specher, de 32 años, apuñaló fatalmente a su novio, Chad Amelia, más de 100 veces. Lo que inicialmente parecía un crimen brutal se convirtió en una batalla legal controvertida en torno a la salud mental y la psicosis inducida por sustancias. Bryn y Chad habían estado saliendo solo unas pocas semanas cuando la tragedia ocurrió la noche del 27 de mayo de 2018. La pareja estaba pasando tiempo junta en el apartamento de Chad en Thousand Oaks, California. Decidieron fumar marihuana, una sustancia con la que Bryn tenía poca experiencia. Después de que su primer intento no produjera ningún efecto notable, Chad supuestamente la animó a probar otra calada. Lo que siguió fue un giro devastador de los acontecimientos. Bryn comenzó a experimentar lo que los expertos describieron más tarde como un trastorno psicótico inducido por el cannabis. Se volvió desorientada, abrumada y completamente fuera de control. En una nube de confusión, Bryn agarró un cuchillo de pan dentado y atacó a Chad. Para cuando llegó la policía, la escena era desgarradora. Chad yacía inmóvil y Bryn sostenía el cuchillo, histérica y en estado de shock. En su estado frenético, Bryn incluso se volvió el cuchillo contra sí misma, hiriéndose el cuello. Los oficiales actuaron rápidamente, usando una pistola eléctrica y porras para desarmarla y someterla. Chad fue declarado muerto en la escena, dejando a su familia y amigos devastados. Lo que comenzó como una noche tranquila, se convirtió en un momento de dolor inimaginable, alterando para siempre las vidas de todos los involucrados. El trágico incidente rápidamente ganó atención global, mientras los seres queridos de Chad pedían justicia, luchando por aceptar la impactante pérdida. En la sala del tribunal, los fiscales pintaron un cuadro sombrío y desgarrador de los eventos que se desarrollaron. Describieron la gravedad del ataque, destacando las 108 puñaladas que Chad sufrió como un signo de ira abrumadora e incontrolable. Sin embargo, la defensa de Bryn ofreció una perspectiva diferente. Explicaron que sus acciones no fueron intencionales, sino más bien el resultado de una rara crisis de salud mental. Los expertos testificaron que Bryn había experimentado un trastorno psicótico inducido por el cannabis, desencadenada por su reacción a la marihuana esa noche. Describieron cómo su estado mental en ese momento la dejó incapaz de entender lo que estaba sucediendo o de controlar sus acciones. Y cuando me acerqué a él, vi el cuchillo en mi mano izquierda apuñalar su abdomen. Y luego todo se volvió negro. El caso dejó a muchos divididos. Por un lado, la familia de Chad buscaba responsabilidad por la devastadora pérdida de su hijo y hermano. Por otro lado, el equipo legal de Bryn pedía comprensión, enfatizando el papel que su salud mental jugó en la tragedia. La sala del tribunal se convirtió en un lugar de testimonios emocionales y preguntas difíciles, mientras todos lidiaban con cómo pudo haber ocurrido un evento tan impensable. Después de años de procedimientos legales, un jurado condenó a Bryn por homicidio involuntario. En enero de 2024, el juez David Worley la sentenció a 2 años de libertad condicional y 100 horas de servicio comunitario en lugar de prisión. Esta decisión, que reconoció su psicosis inducida por el cannabis, provocó fuertes reacciones. El padre de Chad, Sean Amelia, expresó su indignación, afirmando que el fallo sentó un precedente peligroso, diciendo que simplemente le dio a todos en el estado de California que fuman marihuana una licencia para matar a alguien. Lamento mucho que él haya pasado por ese dolor. En su testimonio, todo giraba en torno a ella. Bryn y su familia lloraron de alivio tras la decisión del juez, mientras que los seres queridos de Chad quedaron devastados, sintiendo que no se había hecho justicia. El público también salió a las calles en busca de justicia. El caso destacó la compleja interacción entre la salud mental, el uso de sustancias y la responsabilidad penal, dejando a la comunidad dividida sobre si el castigo de Bryn era adecuado para su crimen. Bryn se mudó a Los Ángeles para comenzar su carrera como audióloga. Su perro de servicio auditivo, Aria, a su lado. Las dos pasaban gran parte de su tiempo libre juntas. El caso de Bryn resalta las complejidades de la salud mental y la justicia. El siguiente caso muestra cómo las relaciones volátiles se convirtieron en tragedia. Se amaban profundamente y peleaban con el mismo nivel de intensidad. Y cuando uno de ellos termina muerto, la policía tiene que decidir si fue defensa propia o asesinato premeditado. En una tranquila noche de septiembre de 2015, Kaylee Whitehall y su novio, Coston Johnson, estaban envueltos en una acalorada discusión en su casa compartida en Kentucky. La confrontación terminaría en tragedia, llevando a un caso criminal que cautivó a la comunidad y reveló las oscuras corrientes subyacentes de una relación problemática.
La discusión comenzó cuando Custon Johnson se enteró de que Kaylee Whitehall planeaba dejarlo. Lo que comenzó como un intercambio acalorado rápidamente se convirtió en caos, con sus desacuerdos extendiéndose por toda la casa. Los testigos describieron más tarde una escena tumultuosa donde las emociones estaban a flor de piel. Durante la altercación, Johnson supuestamente puso a Whitehall en una llave de cabeza, intentando controlar la situación. En respuesta, Whitehall lanzó objetos en un esfuerzo por liberarse. La tensión aumentó a medida que el conflicto continuaba descontrolándose. No podía respirar y sentía como si estuviera asustada. En medio de la confusión, Whitehall tomó una decisión crítica. Agarró un cuchillo y regresó para confrontar a Johnson en el dormitorio. ¿Qué sucedió después? Cambió la vida de ambos para siempre. En medio de la lucha, Whitehall apuñaló a Johnson. Herido y desorientado, Johnson logró llegar al baño, pero sus heridas eran demasiado graves. Se desplomó cerca de la ducha, incapaz de recuperarse del daño infligido. Trágicamente, su vida se desvaneció poco después. El devastador momento marcó el trágico final de su relación y preparó el escenario para una batalla judicial que más tarde determinaría el destino de Whitehall. Fue un recordatorio desgarrador de cómo los conflictos pueden escalar con consecuencias irreversibles. En medio de la disputa, Whitehall apuñaló a Johnson. Herido y sangrando, se tambaleó hacia el baño, desplomándose cerca de la ducha. Trágicamente, Johnson sucumbió a sus heridas poco después. El caso llegó a la sala del tribunal en septiembre de 2015, cuando los trágicos eventos de ese fatídico día fueron expuestos ante un jurado. Los fiscales describieron el incidente como un acto de violencia imprudente, rechazando la afirmación de Whitehall de defensa propia. Anthony Johnson, un testigo clave, compartió su relato de lo sucedido. Explicó cómo intentó intervenir y separar a la pareja durante su acalorada discusión, pero no pudo calmar la situación. También testificó haber visto a Whitehall recoger un cuchillo y regresar al dormitorio donde estaba Johnson, un momento que más tarde resultaría crucial en el caso. La fiscal Kim Teagan presentó un argumento contundente, enfatizando que las acciones de Whitehall no se alineaban con una narrativa de defensa propia. Los detectives que investigaron la escena del crimen fortalecieron aún más el caso de la fiscalía. Revelaron que la evidencia contradecía la afirmación inicial de Whitehall de haber apuñalado a Johnson en la cocina mientras la sostenía. En cambio, los hallazgos apuntaban a que el acto fatal ocurrió en el dormitorio. El jurado escuchó atentamente estos detalles, reconstruyendo la historia de lo que había sucedido. Fue un momento trágico que dejó a la sala del tribunal lidiando con preguntas sobre la responsabilidad y las decisiones que llevaron a un resultado tan devastador. Después de un juicio de 3 días, el jurado encontró a Whitehall culpable de homicidio imprudente. El 7 de noviembre, el juez del circuito de Warren, Steve Will, confirmó su recomendación de una sentencia de 4 años. Whitehall, quien se mantuvo estoica durante todo el juicio, regresó a custodia para continuar cumpliendo su condena en la cárcel regional del condado de Warren. Nosotros, el jurado, fijamos la sentencia del acusado en homicidio imprudente. Bajo los términos de su sentencia, Whitehall es elegible para libertad condicional después de cumplir el 15% de su condena, lo que significa que podría ser liberada tan pronto como en marzo. Este caso trajo dolor a ambas familias involucradas y sirvió como un recordatorio contundente de cuán rápidamente las disputas domésticas pueden escalar a tragedias irreversibles. Los fiscales argumentaron que la vida de John terminó sin sentido, mientras que Whitehall sostuvo que sus acciones surgieron del miedo. El trágico crimen de Kaylee Whitehall lleva a una pérdida desgarradora. A continuación, una muerte misteriosa que ha desatado acusaciones de conspiración. Y la Corte Suprema de Massachusetts está evaluando argumentos sobre si debe desestimar los cargos de asesinato contra Karen Reed. Reed está acusada de atropellar a su novio policía con su SUV y dejarlo morir. Karen Reed está acusada de matar a su novio policía, John O'Keefe, en un incidente misterioso y trágico. O'Keefe, un oficial de policía de Boston con una carrera de 16 años, fue encontrado muerto en el jardín delantero de la casa de otro oficial en enero de 2022. Reed, su novia, ha proclamado su inocencia, alegando que las fuerzas del orden intentan incriminarla por su muerte. El caso dio un giro inesperado cuando un juicio de 9 semanas terminó en un juicio nulo, porque el jurado no pudo ponerse de acuerdo en un veredicto. Karen Reed enfrentó cargos graves, incluyendo asesinato en segundo grado, homicidio vehicular y abandonar la escena de un accidente mortal. La fiscalía estaba decidida a intentarlo de nuevo, comprometiéndose a volver a juzgar a Reed por su papel en la trágica muerte de su novio, el oficial de policía de Boston, John O'Keefe. Llegaron a la casa de la víctima. El acusado tenía a la señora McCabe mirando esa misma luz trasera rota. La señora
McCabe describió la luz trasera derecha del lado del pasajero como rota. Sin embargo, el equipo de defensa de Reed argumentó que estaba siendo acusada injustamente. Afirmaron que los agentes de la ley, algunos de los cuales estaban estrechamente relacionados con la víctima, estaban involucrados en una conspiración para incriminarla por su muerte. La defensa pintó un cuadro de una situación complicada, sugiriendo que había muchas preguntas sin respuesta en torno a la muerte de O'Keefe y que las acciones de Reed habían sido malinterpretadas. Para mover su nuevo juicio por asesinato a una fecha posterior, Reed está acusada en relación con la muerte de su novio, el oficial de policía de Boston, John O'Keefe. A medida que el caso continúa, el misterio se profundiza, con ambas partes presentando argumentos sólidos. Reed insiste en que es inocente y está decidida a limpiar su nombre, mientras que la familia y amigos de O'Keefe buscan justicia. La sala del tribunal sigue siendo un lugar de tensión, ya que todos esperan que la verdad finalmente salga a la luz y traiga resolución a esta desgarradora situación. La noche de la muerte de John O'Keefe comenzó como cualquier otra, pero la tensión había estado creciendo en su relación con Karen Reed. Después de una discusión en un bar, Reed dejó a O'Keefe en una fiesta posterior, sin saber que esa sería su última noche juntos. A la mañana siguiente, Reed descubrió su cuerpo fuera de la casa de Brian Albert, un sargento retirado de la policía de Boston. Y debo señalar que la caracterización de esa entrevista por parte de la Commonwealth es incorrecta e incompleta. Presenté un informe adicional de Boston 25. Los investigadores encontraron pistas que vinculaban el vehículo de Reed con la escena, incluyendo una luz trasera rota y rastros del ADN de O'Keefe en el coche. La evidencia sugería que el SUV de Reed podría haber estado involucrado en el incidente, planteando preguntas sobre lo que sucedió esa noche. Sin embargo, el equipo de defensa de Reed argumentó que la muerte de O'Keefe podría haber sido el resultado de una altercación violenta en la fiesta posterior. Sugirieron que otras personas en la reunión, incluyendo a Albert y su familia, podrían haber jugado un papel. Durante todo el juicio, Karen solo sonreía, ya que sabía que todo estaría a su favor. El juez negó la solicitud de defensa de traer a los jurados de vuelta al tribunal para ver si llegaron a veredictos en 2 cargos. Y ahora la Corte Suprema de Massachusetts tomará una decisión. La defensa pintó un cuadro de una situación caótica donde la verdad no estaba clara y nadie realmente sabía lo que había sucedido. A medida que la investigación continúa, la búsqueda de respuestas se vuelve más complicada, con ambas partes tratando de reconstruir los eventos que llevaron a esa fatídica mañana. A pesar de las pruebas presentadas por la fiscalía, la defensa de Reed argumentó que la investigación estaba sesgada, particularmente debido a las relaciones cercanas entre algunas de las figuras clave involucradas, incluyendo los lazos de Albert con las fuerzas del orden. La zapatilla estaba completamente enterrada. No fue hasta que comenzamos a cavar en la nieve que encontramos la zapatilla. Era un trozo claro de plástico. Lo encontrado unos pocos pies al sur. Afirmaron que Reed fue injustamente señalado como sospechoso. El juez negó una solicitud para desestimar los cargos y se ha programado un nuevo juicio para el 1 de abril. Durante todo el juicio, Reed mantuvo su inocencia, mientras que la familia y amigos de O'Keefe buscaban justicia por su muerte. El caso ha dejado a muchos cuestionando si la persona correcta está siendo juzgada y si realmente se puede hacer justicia en una situación tan complicada y cargada emocionalmente. Ustedes solos determinan qué evidencia creer. Ustedes determinan los hechos de este caso. El siguiente caso nos lleva a Melanie Lynn Maguire, cuya historia desvela un relato escalofriante de un asesinato calculado y una serie de pruebas impactantes que dejaron a los investigadores y al público atónitos. Última y tercera maleta, que contenía restos humanos, fue llevada a la orilla el domingo. Policía recibió una pista de un navegante recreativo sobre su ubicación en el agua cerca de la segunda isla del puente túnel de la bahía de Chesapeake. En 2004, Melanie Lynn Maguire estaba viviendo lo que parecía ser una vida idílica. Enfermera y madre, parecía tenerlo todo bajo control. Pero a puertas cerradas, su matrimonio con William Bill Maguire se estaba desmoronando. Lo que comenzó como una discordia matrimonial se convertiría en un escalofriante caso que horrorizó a toda una comunidad. Su nombre era Bill Maguire. Era esposo, padre de 2 niños pequeños. Tenía 2 hermanas. La víctima de un crimen atroz. Literalmente parecía como si su cuerpo hubiera sido cortado para caber en estas maletas. El 28 de abril de 2004, Bill Maguire desapareció sin previo aviso. Su desaparición desconcertó a amigos y familiares. Pero la situación se tornó siniestra días después cuando una maleta llegó a la orilla en Virginia. Dentro estaban los restos desmembrados de Bill. El macabro hallazgo pronto llevaría a los investigadores a Melanie, cuyas acciones revelaron un asesinato frío y calculado. Había diferentes partes del cuerpo, así que en una maleta había una especie de torso con los brazos.
y la cabeza aún unidos. En la segunda maleta estaba la zona de la pelvis y en la tercera maleta realmente estaban las piernas hacia abajo. El cuerpo de Bill fue encontrado en 3 maletas separadas, esparcidas por la bahía de Chesapeake, cada una conteniendo una pieza aterradora del rompecabezas. Melanie afirmó que su esposo se había ido después de una discusión, pero los investigadores descubrieron que ella había comprado un arma solo días antes de que Bill desapareciera. Evidencias de grandes bolsas de basura, productos de limpieza y recibos vincularon a Melanie con el crimen, desentrañando aún más su historia cuidadosamente elaborada. La mujer que estaba siendo juzgada por su propia vida dice que la verdadera verdad detrás del crimen nunca ha sido revelada. Sin historial de violencia y sin un motivo aparente para el asesinato. Los fiscales argumentaron que Melanie había drogado a Bill, le disparó 2 veces y desmembró su cuerpo para cubrir sus huellas. El motivo, terminar su matrimonio y comenzar una nueva vida con su amante, un doctor con el que trabajaba. Melanie McGuire, apodada la asesina de la maleta. En eso, el 23 de abril de 2007, fui condenada por el asesinato y desmembramiento de mi esposo. En la sala del tribunal, la fiscalía presentó una narrativa escalofriante, respaldada por pruebas forenses. Las fibras encontradas en la maleta coincidían con las de la casa de Melanie. Las grabaciones de vigilancia y los registros financieros revelaron la compra de suministros utilizados para cometer y ocultar el crimen. Durante todo el juicio, Melanie se sentó con una calma inquietante, negando todas las acusaciones. Su comportamiento sereno contrastaba con las pruebas impactantes, dejando al jurado y a los presentes en la sala del tribunal inquietos. Culpable. ¿Cómo nos encuentran en el cargo de la acusación que acusa a Melanie McGuire de profanar restos humanos entre el 28 de abril de 2004 y el 5 de mayo de 2004 en Woodbridge, Middlesex, Nueva Jersey, en otro lugar y dentro de la jurisdicción de este tribunal? Culpable. Después de un juicio agotador, el jurado emitió un veredicto rápido. Culpable de asesinato en primer grado, Melanie Lynn McGuire fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en 2007. La familia de Bill describió el inmenso dolor de perderlo de una manera tan horrible, pero encontraron consuelo al saber que se había hecho justicia. En este caso, el crimen fue tan atroz, tan cruel y tan depravado que el tribunal considera que se debe imponer la pena máxima. Dentro de la sala del tribunal, el dolor de la familia de la víctima era claro al escuchar los horribles detalles de lo que le sucedió a William McGuire. Declaraciones llorosas de sus seres queridos pintaron el retrato de un hombre lleno de vida y profundamente extrañado, pero fue el comportamiento de Melanie lo que atrajo más atención. Cuando recuerdo a mi tío, lo primero que veo es una maleta empapada. Todo lo que podemos pedir es que le quiten su libertad como ella nos quitó a nuestro Bill. Durante todo el juicio, mantuvo un aire de calma, casi inquietantemente serena. Incluso cuando los fiscales presentaron pruebas condenatorias, hubo momentos en los que parecía garabatear notas, su expresión indescifrable, como si estuviera desconectada de las devastadoras consecuencias de sus acciones. Alrededor del 26 de abril de 2004 y el 5 de mayo de 2004 en Woodbridge, condado de Middlesex, Nueva Jersey, dentro de la jurisdicción de este tribunal. Culpable. Durante su sentencia, la compostura de Melanie se quebró ligeramente. Sacudió la cabeza y susurró a su abogado, insistiendo aún en su inocencia. Mientras el juez dictaba la sentencia de cadena perpetua, evitó mirar directamente a la familia de la víctima, con la mirada fija hacia abajo. Fue un momento que subrayó su negativa a aceptar la responsabilidad, dejando a los presentes con una impresión inquietante de una mujer incapaz de sentir remordimiento. A continuación, nos dirigimos al inquietante caso de Aloma Curry Walker, cuyas acciones revelaron un escalofriante desprecio por la vida. El cobarde que hizo esto será atrapado sin duda. No tengo miedo de nada, no te equivoques. Pero, ¿qué pasó aquí? Es indignante, más que indignante. Mis oraciones, mi corazón, mi alma están con su esposa y sus hijos por haber perdido a una persona tan amorosa de la que estoy escuchando. En las horas tranquilas de Cleveland, Ohio, la vida de servicio y amor de un bombero fue truncada en una traición que conmocionó a la comunidad. William Walker, un querido bombero veterano, fue asesinado a tiros a solo unos pasos de la casa que compartía con su nueva esposa, Euloma Curry Walker. Lo que inicialmente parecía un robo fallido resultó ser algo mucho más oscuro. Un acto calculado de avaricia orquestado por la persona en quien más confiaba. Hace 10 años este mes, el teniente bombero de Cleveland, William Walker, fue asesinado.
disparado en la entrada de su casa, en lo que las autoridades descubrirían que era un complot de asesinato por encargo ideado por su esposa. Al principio, el asesinato de William Walker dejó perplejos a los investigadores. El bombero, de 45 años, no tenía enemigos conocidos y su dedicación a su familia y comunidad hacía que el crimen pareciera sin sentido. Pero bajo la superficie, Aloma Curry Walker había estado viviendo una mentira. Ahogada en deudas y desesperada por encontrar una salida, ideó un plan escalofriante. Solo 4 meses después de casarse con William, planeó su asesinato para reclamar su póliza de seguro de vida de $100,000, viendo su vida como una forma de borrar sus problemas financieros. Aloma se acercó a su hija de 17 años y al novio de su hija, Chad Padgett, para ayudar a reclutar al sicario. Chad, a su vez, reclutó a Chris Hine, un joven conocido. Para Aloma, esto no se trataba solo de dinero. Se trataba de manipulación, usando a todos a su alrededor para lograr su siniestro objetivo. El 3 de noviembre de 2013, Walker fue disparado varias veces en su entrada. No lo logró. Yo trabajaba en el Hospital Metro, en la sala de emergencias, y William no era mi paciente. Así que supe que venía cuando escuché que le habían disparado. El 3 de noviembre de 2013, el plan de Aloma se hizo realidad. William había regresado a casa después de un largo día de trabajo, cuando Chris Hine lo emboscó fuera de su garaje y le disparó varias veces. El vecindario se estremeció por el sonido de los disparos y la policía llegó rápidamente al lugar. El acto de Aloma comenzó a desmoronarse de inmediato. Ella actuó como la viuda afligida, pero rápidamente suscitó sospechas por su comportamiento calmado y sus historias inconsistentes. Los investigadores descubrieron que la póliza de seguro de vida de William aún tenía a su exesposa como beneficiaria, lo que significaba que Aloma no ganaría nada con el asesinato. Los detectives investigaban más a fondo, descubrieron pruebas condenatorias. Chad Padgett confesó su participación, exponiendo la red de manipulación que Aloma había tejido. Los mensajes de texto y los testimonios revelaron sus intentos de orquestar el crimen y silenciar a los involucrados. El lunes, el fiscal del condado de Cuyahoga, Tim McGinty, anunció que un total de 5 personas estuvieron involucradas en su asesinato, lo que él llama un asesinato por encargo, orquestado por su esposa Euloma Walker Curry. Los investigadores dicen que Euloma estaba cometiendo fraude financiero a su nombre. Dicen que ella tenía miedo de que él descubriera lo que estaba haciendo y asumió que podría usar su seguro de vida para pagar deudas. 98191, Coda Benedict Euloma Curry. Y está pendiente de ti. Tienes un abogado. ¿Tienes dinero o fondos para contratar un abogado? En 2017, Aloma Curry Walker fue llevada a juicio. La sala del tribunal estaba llena de tensión mientras la fiscalía exponía los detalles horripilantes del caso. Los testimonios de su hija y Chad Padgett pintaron un cuadro escalofriante de su disposición a explotar incluso a su propia familia. Después de solo 2 horas de deliberación, el jurado emitió su veredicto: culpable de asesinato agravado, conspiración y otros cargos. El juez no se contuvo durante la sentencia, condenando a Aloma por sus acciones frías y calculadas. Fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Y así estamos simplemente conmocionados y consternados. Mi padre no merecía esto en absoluto. Era un gran hombre, un gran modelo a seguir. Era un gran hombre, un gran padre, un gran bombero, un gran compañero. Trabajamos juntos en los mismos camiones de bomberos muchas veces. Brian Webb lo recuerda como el tipo que podía animarte y hacerte reír después de una llamada difícil. Realmente. Duele saber que mi madre fue capaz de hacer algo así. Es simplemente tan perturbador. Es tan triste. En la sala del tribunal, la familia Williams se derrumbó al escuchar el veredicto, luchando por comprender cómo alguien a quien amaba pudo traicionarlo tan completamente. Sus colegas del departamento de bomberos lo describieron como un héroe desinteresado, un hombre que dedicó su vida a salvar a otros, solo para que su propia vida fuera arrebatada de una manera tan brutal. Loma, sin embargo, no mostró remordimiento. Su expresión vacía cuando se anunció la sentencia estremeció la sala del tribunal, un marcado contraste con las lágrimas y el dolor de los seres queridos de Williams. A continuación, pasamos al inquietante caso de Kelly Cochran, cuyas acciones escalofriantes dejaron un camino de destrucción y plantearon preguntas perturbadoras sobre sus verdaderas intenciones. Cuando miras a los ojos de la llamada Diablo Loma de Michigan, ¿qué ves? ¿Qué ves? Veo exactamente lo que vi desde el principio. Es una de las personas más manipuladoras que jamás conocerás. Ella y su esposo habían entrado en este acuerdo la noche de su boda, que si uno tenía una aventura con otra persona,
Era su responsabilidad matar a la persona con la que tuvieron la aventura. A simple vista, Kelly Cochran parecía llevar una vida ordinaria en Michigan con su esposo, Jason Cochran. Pero a puerta cerrada, su relación estaba lejos de ser típica. La pareja había hecho un pacto oscuro y escalofriante. Si alguno de ellos alguna vez engañaba, se verían obligados a asesinar al amante. Este retorcido acuerdo prepararía el escenario para un crimen tan horripilante que dejó a los investigadores luchando por reconstruir la profundidad de la crueldad de Kelly. Tan pronto como entras en la casa, se te eriza el vello de la nuca. Algo le pasó a él. Lo sabía en mi corazón. Kelly llevaba los pantalones en la familia, así que lo que ella quisiera, Jason lo hacía. En octubre de 2014, Chris Regan, un compañero de trabajo y amante de Kelly Cochran de 53 años, desapareció misteriosamente en la península superior de Michigan. Él se estaba preparando para mudarse de la ciudad cuando de repente desapareció sin dejar rastro. Cuando la policía comenzó a investigar, encontraron el coche de Chris abandonado en un estacionamiento de parqueo y viaje. Dentro, había una nota adhesiva con direcciones a la casa de Kelly Cochran, colocándola inmediatamente en el centro de la sospecha. Kelly inicialmente negó cualquier implicación, insistiendo en que no sabía nada sobre el paradero de Chris. Pero su comportamiento levantó banderas rojas. A medida que los investigadores profundizaban, descubrieron que Kelly y Jason Cochran habían atraído a Chris a su casa bajo el pretexto de una velada romántica, solo para emboscarlo brutalmente. Jason le disparó a Chris con un rifle, llevando a cabo el acuerdo mortal mientras Kelly observaba. Chris Regan desapareció en la península superior de Michigan en octubre de 2014. La investigación sobre su desaparición no llegó a ninguna parte. Cochran y su esposo Jason habían sido interrogados, pero no arrestados. Lo que comenzó como un pacto para castigar la infidelidad, pronto se convirtió en un encubrimiento de pesadilla. La pareja desmembró el cuerpo de Chris, deshaciéndose de sus restos en la agreste naturaleza de la península superior de Michigan. A pesar de sus esfuerzos, las crecientes inconsistencias de Kelly y las pruebas que apuntaban a su implicación mantuvieron a la policía acercándose. Poco después, la pareja se mudó de regreso al noroeste de Indiana cuando Jason Cochran murió de una aparente sobredosis que hizo que las piezas comenzaran a encajar. Después de años de sospechas, el mundo de Kelly comenzó a desmoronarse. En 2016, Jason Cochran fue encontrado muerto en su casa en Indiana, supuestamente por una sobredosis de heroína. Pero la familia de Jason creía lo contrario, y una autopsia reveló que su muerte fue intencional. Kelly le había inyectado una dosis letal, silenciándolo permanentemente y poniendo fin a su oscura asociación. Ella dijo que su ahora difunto esposo había matado, luego con su ayuda desmembró e incluso llevó a los investigadores al lugar donde arrojaron los restos. ¿Por esa área? Un poco a la derecha y de regreso hacia ese pequeño. Ahora viuda, Kelly huyó del área, pero las autoridades pronto la alcanzaron. Durante el interrogatorio, hizo confesiones impactantes, admitiendo no solo el asesinato de Jason, sino también haber ayudado a planear y llevar a cabo el asesinato de Chris Regan. Incluso afirmó haber matado a múltiples otras víctimas, aunque estas confesiones nunca han sido completamente corroboradas. Kelly Cochran, condenada por asesinato, recibió cadena perpetua sin condicional. Cochran fue declarada culpable de asesinato en primer grado, complicidad, con 4 cargos graves a finales de febrero. En 2017, Kelly Cochran fue condenada por el asesinato de Chris Regan y sentenciada a cadena perpetua sin libertad condicional. También fue declarada culpable de la muerte de Jason Cochran, añadiendo otros 65 años a su sentencia. Los fiscales la describieron como manipuladora, calculadora y carente de remordimiento. Una mujer que no solo orquestó crímenes brutales, sino que se deleitó en el caos que dejó atrás. ¿Tienes conciencia? Es como quiero decir, ¿siempre te has sentido así? Las escalofriantes cartas de despedida de Kelly, escritas poco antes de su arresto, insinuaban su completo desapego de la realidad. Se refería a sí misma como un diablo en forma humana, sin dejar dudas sobre la oscuridad dentro de ella. La familia de Chris estaba sentada justo detrás de mí y lo primero que hice fue darme la vuelta y abrazarlos. En la sala del tribunal, los seres queridos de Chris Regan se sentaron en un silencio atónito mientras Kelly detallaba los eventos que llevaron a su muerte. Las descripciones de su traición y brutalidad eran casi insoportables. La familia de Jason Cochran, aún lidiando con su asesinato, expresó su dolor por haber sido engañada por la personalidad manipuladora de Kelly. Mantén, si tienes un número sobre mí, por favor, aquí conmigo un minuto. Kelly Cochran, de 35 años, nunca volverá a caminar libre, condenada por matar a su amante y luego a su esposo. El comportamiento de Kelly durante su juicio fue frío y sin emociones, dejando a los presentes conmocionados por su falta de humanidad. Sus declaraciones sobre tener más víctimas horrorizó aún más a todos, consolidando su reputación como una de las asesinas más escalofriantes en ser juzgada.
Ahora nos dirigimos al caso de Nikki Sue Ensel, una mujer cuyo perturbador crimen dejó un impacto duradero en aquellos más cercanos a ella y continúa atormentando a quienes escucharon su historia. Nikki demanda a Melissa Ensel. Conspiración para cometer asesinato. En cuanto al cargo de conspiración para cometer asesinato, encontramos a la acusada, Nikki Sue Melissa Ensel, culpable. No fue suficiente que Nikki Sue Ensel ya estuviera engañando a su esposo. Tuvo que empeorar las cosas haciéndolo matar. El 2 de enero de 2020 llegó una llamada frenética al 911. Nikki Sue llegó a casa y encontró que su casa estaba en llamas. Dijo que tenía miedo de que su esposo estuviera atrapado adentro. Según Nikki, había estado fuera de casa por unos días, cuando recibió una llamada del compañero de trabajo de su esposo, quien dijo que no había ido a trabajar por unos días. Vine aquí a verificar. Mi esposo envió un mensaje de texto diciendo que no vino hoy. Y ya van 3 días, así que vine aquí a verificar y estoy caminando. Abrí la tienda y entré. En la casa hay humo. No puedo entrar por la puerta. Hay humo en la casa. Cuando los bomberos llegaron a la escena, encontraron el cuerpo de Chad Ensel, de 42 años, dentro de su dormitorio. Fue declarado muerto y se realizó una autopsia. Pronto se reveló que el incendio no fue lo que mató a Chad. Había sido disparado varias veces con una escopeta. Al principio, los investigadores creyeron que se había suicidado y que el incendio de la casa fue causado por un calentador de propano. Otra investigación reveló que Chad no pudo haberse suicidado y fue entonces cuando la historia que dio Nikki comenzó a desmoronarse. El arma fue encontrada cerca de la cama y no cerca de Chad en el suelo. También se reveló que el incendio había sido intencional después de que se encontrara un acelerante en el dormitorio. Al principio, nadie realmente sospechaba de Nikki. Eso fue hasta que las imágenes de seguridad mostraron a Nikki con un hombre en varios lugares de su área. Luego se reveló que este era Earl Howard, el amante de Nikki. Demostrar que Nikki, Sue Ensel y Earl Howard acordaron matar a Chad Ensel, acordaron incendiar la casa para cobrar los beneficios del seguro y encubrir el asesinato, y acordaron manipular pruebas destruyendo o deshaciéndose de ese segundo cartucho de escopeta y provocando un incendio para ocultar las pruebas del asesinato. Nikki había estado teniendo una aventura con Earl durante un tiempo antes de decidir ir a verlo en el motel. Aunque ella negó que no había vuelto a la casa antes del incendio, las imágenes de CCTV pronto mostraron lo contrario. Después de un interrogatorio constante, Nikki afirmó que Howard fue quien disparó a Chad mientras luchaban por el arma. Dijo que ella esperó en el coche. Su historia cambió de nuevo cuando afirmó que nunca había visto a Howard antes. A pesar de esto, los fiscales no le creyeron. Howard, por otro lado, dijo que Nikki había disparado a su esposo y que él se ofreció a incendiar la casa, para quemar pruebas. Los fiscales argumentaron que planearon matarlo y huir con el dinero de su seguro. Nikki fue acusada de conspiración para cometer incendio, conspiración para cometer asesinato y conspiración para manipular pruebas físicas. En febrero de 2023, fue sentenciada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. En el tribunal intentó apelar su sentencia. Me dicen que necesito grabar un video. Va a ser de esta manera. No quiero hacerlo. Quiero tener mi oportunidad. Su apelación fue desestimada y está cumpliendo su condena en Dakota del Norte. Howard terminó declarándose culpable de varios cargos, incluyendo conspiración para cometer asesinato e incendio. Al hacer el acuerdo de culpabilidad, los fiscales acordaron retirar su cargo de asesinato. Fue sentenciado a 25 años de prisión en febrero de 2022. Las acciones escalofriantes de mujeres muestran hasta dónde llegan consumidas por la oscuridad. Sin remordimiento amplifican el horror. Hay más casos por descubrir. El próximo video en pantalla profundiza en asesinos cuyos crímenes sacudieron comunidades enteras y dejaron al mundo lidiando con las profundidades de la maldad humana. Sigue mirando.